El Mago de Oz de 1939 a lo largo de sus años de existencia ha sido aclamado, premiado y sobre todo ha sido muy polémico por todas las dificultades y las condiciones deplorables que sus actores y miembros del elenco pasaron en ese año de rodaje. Tal vez hayas escuchado mucho de esta película. Sin embargo, la historia detrás de su creación no solo se queda en el sufrimiento, sino también en lo creativos que fueron los miembros del equipo y del departamento de efectos especiales para poder lograr cosas alucinantes y mágicos en un momento donde el CGI aún no inundaba la gran pantalla. No existían las pantallas verdes y menos aún los efectos por computadora. Y al ver la película creo que no solo yo, sino muchos nos hemos preguntado el cómo caramandungas se hicieron. Eso no lo sé. Por eso, suscríbete, toma esas palomitas y comencemos con esta investigación. El Mago de Oz. Y para poder entender bien esto, tenemos que ir por partes, y lo primero es saber cómo nació la cinta. La idea de producir una cinta basada en la novela infantil de L. Frank Baum, El maravilloso mundo de Oz de 1900, sería indirectamente responsabilidad de Walt Disney. Este tipo en 1939 había estrenado Blancanieves y los 7 enanitos, demostrando que las películas adaptadas de cuentos infantiles y cuentos de hadas populares podían tener éxito. Y Metro-Goldwyn-Mayer, sin perder tiempo, compraría los derechos de la popular novela. Sin embargo, la película se retrasaría en el proceso por reescrituras, cambios de producciones y problemas de casting. Por ejemplo, para el papel de Dorothy Gale, la granjera de Kansas quien tras un accidente llega al mundo de Oz y pasa por aventuras locas, la primera considerada fue Shirley Temple, de 10 años, quien era en ese momento la estrella infantil más destacada. Sin embargo, tras una prueba de voz, se darían cuenta de que su rango vocal no era adecuada para las canciones que aparecerían. Además, 20th Century Fox, con la que tenía contrato, se negaría a cederla. Y debido a este imprevisto, MGM Studios debió conformarse con la siguiente mejor opción: Judy Garland, de 16 años, quien sí tenía un rango vocal que encajaba perfecto. Sin embargo, su contrato le pedía desde el inicio que bajara 6 kilos para empezar los rodajes. Ella logró eso casi sin problemas, pero no imaginaría que eso solo sería una parte de su sufrimiento. Al inicio del rodaje, el 13 de octubre de 1938, con un presupuesto de $2.777 millones, aproximadamente 50 más millones con la inflación del 2023, la actriz tenía ya casi 17 años y su cuerpo ya era de una mujer. Por eso, no solo la llamaban cerdita, ataban sus senos fuertemente y le ponían un corsé ajustado para dar la impresión de que aún era una niña. Y como si eso no fuera ya suficiente, además no le dejaban comer, la alimentaban con drogas para que pudiera aguantar los rodajes y le hacían fumar cigarrillos. Pero no solo ella pasó por tormentos. Más adelante hablaremos de eso y de los demás actores. Oh, soy un fracaso y todo porque no tengo cerebro. Aunque Victor Fleming aparezca en los créditos como el director del Mago de Oz, hay que destacar que Kim Vidor también participó en el filme, ya que él fue el encargado de rodar las partes en blanco y negro. Además, otros directores como George Cukor, Mervyn LeRoy y Norman Turrock y Richard Thorpe participaron en la preproducción, que también contó con 14 guionistas. Pero el que realizó la magia en esta película fue Arnold Gillespie, el artista de efectos especiales conocido como el mejor amigo de los leones. Gillespie tuvo que crear una gran variedad de efectos especiales para esta película y muchos de ellos nunca antes inventados. Desde una casa flotante, una bruja derritiéndose, desapareciendo entre el fuego y volando, monos voladores, bolas de fuego, árboles parlantes y un tornado aterrador. ¿Cómo se hizo todo esto? Pues algunos efectos fueron fáciles de realizar. Sin embargo, la creatividad impuesta hace parecer como si realmente estuviera pasando. Por ejemplo, para la casa elevándose con el tornado, el especialista construyó una casa en miniatura y lo hizo caer desde lo alto hacia un piso que estaba pintado de color del cielo de Kansas y que tenía vapor de hielo seco, y lo filmó en cámara lenta. Y luego a esta toma en postproducción le invirtieron la reproducción y dio la ilusión de que la casa realmente subía hacia la cámara. ¡Es increíble! Esta toma sirvió para todos los momentos donde vemos a la casa volando, y esto nos demuestra que a menudo las ilusiones más sorprendentes tienen explicaciones
más simples. Y hablando de lo que ocasiona que la casa vuele, la escena del tornado es una de las más espectaculares de la película. Una escena tan realista que hasta el día de hoy sigue siendo vigente. Si bien es cierto que con las facilidades de hoy en día esto se podría lograr fácilmente, creo que nunca se podría hacer igual ni con el mismo espíritu. La secuencia parece sacada de una escena apocalíptica real, pero ¿cómo se hizo? ¡Qué buena pregunta! Pues el ingenio y la creatividad vencieron a todos los problemas que los encargados tuvieron para realizar la cinta. Para poder empezar, la actriz nunca estuvo junto con el tornado y el escenario no era tan grande como se ve. Para crear el tornado intentaron de todo, desde mover embudos, usar torbellinos de agua y más, pero nada funcionaba. Hasta que el especialista pensó en la manga de viento de los aeropuertos que había visto durante su paso como un veterano piloto de aviones y tuvo la brillante idea de usar una tela muselina para crear el tornado. Primero, construyó toda la superficie del lugar en miniatura, todo a detalle. Luego de esto, cortó el terreno e hizo un camino para que el tornado se moviera. Después, tomó 10 metros de tela y le dio forma de calcetín o medias y lo paró en forma vertical. Y luego, en la parte superior lo amarró con alambre de gallinero para que no perdiera su forma y lo ató a una grúa pórtico que tenía una punta que giraba con un motor. La grúa se encontraba sobre una vía que abarcaba todo el escenario. El pórtico se había construido a medida para la película y había costado más de $12,000, un gasto enorme para 1938. Y las nubes también eran de algodón y el fondo era pintado y estaban colgados desde arriba con hilos que estaban por delante de la grúa. La parte inferior del tornado de tela de muselina y alambre de gallinero estaba unida a un automóvil que operarios escondidos bajo el suelo del escenario movían a través de una pista, logrando darle al tornado su movimiento dramático a través de las praderas de Kansas. Y para que todas las cosas y escombros volaran, usaron mangueras de aire comprimido que rociaron ese polvo marrón llamado tierra Fuller, tanto en la parte superior e inferior del tornado, y la tela era lo suficientemente porosa como para que el polvo se filtrara a través de ella, dándole esa apariencia realista que, combinado con algunas pinturas mate, quedó fascinante. Y finalmente esta toma de tornado fue proyectado detrás del set donde estaban actuando los personajes, creando la ilusión de tornado acercándose. Y como supondrás, esta toma también es una composición de varias cosas. Por ejemplo, esta toma de atrás, como pasó en el tornado en vista lejana, es una composición separada que fue proyectada detrás del set de la casa. Este ciclón es la misma tela girando, pero vista desde más cerca y grabada estando en solo un lugar. La bruja volando y manejando la bicicleta, hombres remando y los escombros fueron fotografiados por separado e impresos 2 veces sobre el fondo giratorio usando una impresora óptica. Y después de la escena del tornado, nuestra protagonista llega al mundo de Munchkland y después de inmediato conocemos a la bruja buena que aparece de la nada. Soy Glinda, la bruja del norte. Una bola plateada flota como una burbuja gigante en la escena, haciéndose cada vez más grande a medida que avanza hacia el primer plano del decorado. Al descender se disuelve para revelar a Glinda. Esta bola que vemos era real y medía aproximadamente 20 centímetros de diámetro y no se movió mientras era fotografiado. En cambio, el que se acercó fue la cámara. Esto le dio la ilusión de que la bola se hacía más grande. La bola se grabó por separado y fue impresa a la escena donde aparecen los actores. Un efecto simple pero que cumple magníficamente su función. Pero no solo la aparición de la bruja buena es digna de admiración, sino también la aparición de la bruja mala. Esta es la bruja mala del oeste. El papel de la bruja malvada fue elegido originalmente con Gail Sondergaard para interpretar el papel, pero durante la escritura del guión, el personaje cambió de una bruja algo glamurosa a la que se ve en la película, que es, bueno, seamos honestos, no es la bruja más atractiva. Sondergaard no estaba contenta con los cambios y abandonó el papel incluso antes de que comenzara la producción, y Margaret Hamilton fue elegida para el papel 3 días antes de que comenzara la filmación. La actuación de Hamilton fue tan buena que se pensó que algunas de sus escenas eran demasiado aterradoras y fueron editadas o eliminadas por completo de la película final. Y en particular esta aparición y desaparición se realizó con una explosión real con fuego y este gas rojo con combustible. La bruja mala en realidad no desaparecía. Este set estaba encima de otro piso que había debajo, lo que permitió que cortaran ese piso y crearan un ascensor. La actriz se paraba en el ascensor y la jalaban hacia abajo mientras prendían fuego el lugar.
La actriz bajaba rápidamente del ascensor para que cuando el humo se disipara, el piso volviera a su lugar como si no hubiera pasado nada. Y lo sé, esto no suena nada seguro, ¿verdad? Pues en el rodaje este ascensor falló y en vez de bajarla la dejó parada y el fuego se prendió con la actriz ahí, lo que dejó quemaduras graves en su rostro y en sus manos, por lo que inmediatamente tuvo que ser hospitalizada y se ausentó del rodaje durante 3 meses. Pero quemarse no fue lo peor. Recuerda, ella en el momento del rodaje llevaba un maquillaje verde a base de químicos que también era inflamable, y este maquillaje no era fácil de quitar. La única manera de quitarle el maquillaje de la piel quemada fue con alcohol. Imagínate esa locura. Y cuando volvió al set de rodaje aún se veían sus nervios descubiertos y la obligaron a usar guantes verdes el resto del tiempo en el set. Pero ¿saben algo? Ella no fue la única quemada. En el tiempo que se ausentó, el equipo contrató a una doble para reemplazarla, Betty Danko. ¿Y adivinen qué? También la quemaron. ¿Recuerdan esa famosa secuencia de escritura en el cielo? Pues aquí la actriz tuvo que sentarse encima de una pipa gigante en llamas mientras estaba sujetada por unas cuerdas de piano sujetas a la misma grúa que se construyó para la escena del tornado. Esta pipa explotó y la actriz se prendió también. La doble de Hamilton, Betty Danko, estuvo hospitalizada durante 11 días y probablemente tampoco volvió a trabajar con fuego en esta película y en ninguna otra. Otro punto importante dentro de los efectos especiales son los paisajes que vemos dentro de la cinta. El mundo de Oz es extenso y maravilloso. Sin embargo, Dorothy y los enanos no fueron filmados en escenarios gigantes. Estos no fueron tan grandes como parecen. Por ejemplo, el camino amarillo de ladrillos que parece extenderse para siempre en realidad medía unos 12 metros. El resto es una pintura creada por el equipo de Gillespie, pero para lograrlo utilizaron una técnica muy interesante. Para poder filmar a los actores en una parte del set y dejar el resto de un color negro, el equipo consiguió un cartón negro que midiera igual que una pantalla de reproducción y lo cortó en 2. Una de las partes lo pusieron frente a la cámara, tapando solo lo que quisieran que aparezca en el set real. En este caso solo dejaron a Dorothy y a sus amigos. Después de eso pintaban todo el paisaje y lo grababan por separado, también poniendo la otra parte del cartón negro frente a la cámara, pero esta vez tapando la parte donde los actores aparecerían. Estas dos tomas luego fueron puestos una encima del otro y como el cartón negro había sido cortado a medida, tanto el paisaje y la grabación de los actores encajó perfectamente como si hubiese sido grabado todo junto. Estos efectos visuales que Gillespie utilizó llevan al público a un mundo que aún encanta a los espectadores hasta el día de hoy. Sin embargo, aún no terminamos de descubrir los secretos detrás de los efectos. Siempre se suponía que los buenos ganarían, pero aquí estaba la bruja malvada poniendo a dormir a nuestros antiguos héroes con un hechizo. Se quedan dormidos en un campo lleno de amapolas y luego empieza a nevar. Solo que lo que cae sobre ellos no es nieve, es asbesto, el asbesto puro. Un material que se considera tremendamente peligroso y cancerígeno y que ha sido prohibido. Estaban cubiertos con lo que oficialmente se llama fibras de amianto crisólito. Y en ese momento eso no era extraño. El asbesto se usaba a menudo para simular nieve artificial, incluso en los grandes almacenes, y eso le da un significado completamente nuevo a decirle a Junior que no se coma la nieve. Pero ¿sabes qué más era de asbesto? La escoba de la bruja malvada por un lado y parte del disfraz del espantapájaros por otro. Así es, Ray Bolger estaba bailando sobre asbesto y bajo asbesto que caía sin siquiera saber que le estaba dando cáncer al dedo medio. Él murió de cáncer de vejiga, y es exactamente por eso que los buenos siempre ganan. Son bastante rudos y los actores lo fueron. Y después de la nieve falsa, nuestros amigos llegan al castillo del mago y rápidamente vemos un caballo que cambia de colores. Para la escena donde el caballo cambia de color, se usó polvo de gelatina para colorear los caballos blancos. Sin embargo, la magia de la bruja también es impresionante. En unas escenas podemos observar que ella vigila a nuestros protas a través de una bola de cristal. ¿Cómo esto fue posible en una época donde no existía la pantalla verde o el CGI? Pues el truco fue simple pero impresionante a la vez. Para el cristal, utilizaron un recipiente redondo hueco de vidrio con una pantalla translúcida dentro de ella. Luego hicieron filmaciones separadas de nuestros protagonistas y la bruja mala, o lo
lo que necesitaran que aparezca en la bola de cristal. Estas imágenes fotografiadas previamente fueron proyectadas desde un lado sobre un espejo colocado en un ángulo de 45 grados que rebotó la imagen a una pequeña pantalla translúcida dentro de la bola hueca que expandió la imagen proyectándola en toda la bola. Esta técnica fue pionera para su época. Desde siempre se había pensado en estas bolas como herramientas para ver el futuro. Sin embargo, la bruja lo utilizó para ver en tiempo real lo que ocurre en el presente. Y esta genialidad demuestra el profesionalismo de los encargados de efectos liderados por Gillespie. Pero esto no se termina. Existe otro efecto que también se hizo de forma interesante, y me refiero a la aparición del Mago de Oz delante de nuestros protagonistas. En realidad fue muy simple. Como ya vimos en otras escenas, la cabeza se filmó por separado en un estudio de sonido. Luego, posteriormente, se imprimió ópticamente sobre un fondo pintado y grabado con anterioridad. Y finalmente esta composición de la gigantesca cabeza flotante del mago se proyectó frontalmente en una pantalla gigante detrás de este fuego y el humo reales presentes en el set. Es una locura. ¡Silencio! ¡Hombre de lata! Y la siguiente pregunta: ¿cómo es que hicieron las escenas de vuelo tanto de la bruja como de los monos? Pues el costoso pórtico y su carro ambulante que se construyeron para generar el efecto de tornado inicial sirvieron para hacer flotar a los monos voladores de la bruja. Una docena de monos vistos en el primer plano y en las escenas en las que acosan a los héroes eran hombres disfrazados, todos seleccionados por su físico delgado y bajo peso. Volaban sobre cuerdas de piano y sus alas se agitaban mediante pequeños motores ocultos. Los cables debían mantenerse tensos porque las torceduras los rompían. Las redes y almohadillas de seguridad generalmente salvaron el día, aunque varios monos aterrizaron en el hospital. Así es, como ya estamos viendo a lo largo del video, la seguridad de los actores y extras fue lo que menos les importó a los productores como a los directores de la cinta. Uno de los monos cayó al suelo y se rompió la pierna y casi pierde la vida. Esto me recuerda a la película de Superman, donde pasó lo mismo en una escena de vuelo donde una cuerda de piano se rompió y el ladrón falleció. Si bien hay varios monos reales en el primer plano, en realidad para los momentos donde vemos a miles de monos, construyeron paisajes en miniaturas o donde colgaron con cables desde el pórtico del tornado a los modelos a escala de diferentes tamaños de monos en miniatura. Marcel Delgado, el escultor y técnico que había realizado los modelos de El Mundo Perdido y King Kong, fundió las carrocerías en caucho sobre armaduras de aluminio con bisagras para las alas. Cada modelo requería 2 cables para los cuerpos y 2 para batir las alas. La masa de cables, más de 1000 en total, requirió numerosas repeticiones debido a las roturas, y esto fue grabado y nuevamente proyectado por detrás de los actores reales. ¡Qué bonito perrito! ¿Y cómo es que la bruja se derrite? Pues esto también se hizo de forma muy interesante y bastante fácil. Como vimos en el momento donde la bruja desaparece al inicio, aquí también cortaron el piso e hicieron un ascensor. La bruja simplemente desapareció en el piso y su ropa quedó pegada con cinta scotch al piso. Y la actriz simplemente tuvo que actuar de una manera formidable y lo hizo. Las miniaturas y pinturas mate manuales fueron las que más se utilizaron dentro de esta espectacular cinta. Sin embargo, no todo se hizo así, ya que los actores necesitaron ser transformados de esto a estos personajes mágicos del mundo de Oz, y para esto se tuvo que utilizar el maquillaje que completó los disfraces creados para cada uno. El Mago de Oz fue una de las primeras películas en utilizar maquillaje protésico y con efectos especiales. En 1939, cuando el maquillaje protésico era nuevo en la industria, los únicos productos que se utilizaban para crear personajes eran espuma de látex que les habían aplicado al espantapájaros y al hombre de hojalata. El látex espumoso todavía se utiliza mucho hoy en día. Arnold Gillespie fue el jefe del departamento de los efectos especiales de la película. Fue uno de los mejores maquilladores de efectos especiales en ese momento, haciendo de esta novela la más vendida de Frank Baum. Hubo muchos maquilladores que trabajaron en El Mago de Oz. Sin embargo, Jack Dawn fue el maquillador principal. A Jack Dawn se le había dado el placer y el gran desafío de crear 3 personajes no humanos. Los personajes eran un hombre de hojalata, un león y un espantapájaros. Este resultó ser uno de los mayores logros de la imagen. También creó a la bruja malvada del oeste, y sin mencionar que tuvo que hacer 350 Munchkins y un ejército de monos voladores. Y el primer personaje fue creado a expensas de un incidente de prueba y error casi fatal. Como los efectos especiales y las prótesis no eran tan avanzados en aquel
entonces como lo son hoy en día. Para Buddy Ebsen, quien interpretaba al hombre de hojalata, su maquillaje se creaba con una chapa plateada que consistía en una cola blanca y polvo de aluminio que se retocaba con mucha frecuencia. Desafortunadamente, el polvo que se utilizó para el trabajo corporal comenzó a acumularse en los pulmones de Buddy, lo que le provocó convulsiones y casi asfixia hasta la muerte. Sobrevivió del envenenamiento, pero hubo que reemplazar al personaje del hombre de hojalata. Jack Haley tomó su lugar y el resto del equipo de maquillaje aprendió del percance e hizo una pasta espesa con aluminio que no se podía inhalar. Sin embargo, este actor también sufrió una grave infección en el ojo debido a este maquillaje. En realidad, el hombre de hojalata no estaba hecho de hojalata. Esto probablemente sea una obviedad, porque ¿cómo puede bailar y divertirse el hombre de hojalata si en realidad está hecho de una de las sustancias más difíciles de manejar de la naturaleza? Si vemos bien a detalle a medida que avanza la película, se puede ver claramente que los pantalones del hombre de hojalata continúan arrugándose y arrugándose cada vez que hace sus cosas. Su traje era en realidad cuero pintado de plata, y lo que tenía en los ojos al llorar no era aceite, sino líquido de chocolate. El equipo de maquillaje también diseñó rostros para los amigos de Dorothy. Querían crear algo que diera vida a sus personajes sin sacrificar la calidad humana. Estos rostros fueron diseñados a partir de goma espuma, como la que se utilizó en el cuello del espantapájaros y en la cara del león. Este maquillaje y máscara de león hizo que a Burt le resultara difícil abrir la boca, y como llevaba demasiado tiempo volver a aplicar el maquillaje después de cada comida, Burt tenía que comer cada comida con una pajita. Continuó comiendo con una pajita durante las 26 semanas de rodaje. Este traje que llevaba era de tortura, ya que no solo pesaba 40 kilos, sino que además estaba hecho de piel de león real y apestaba demasiado. Y por todo el calor que hacía en el set de Technicolor, sudaba tanto que el traje era limpiado todos los días para seguir recolectando más olores durante todo el rodaje. Acercársele a él era como meterse a la misma alcantarilla. Pero Ray Bolger también sufrió por su máscara. Esta se pegó a su cara y casi hace que le arranquen la piel. Por otra parte, cuando hubo que crear los Munchkins, el equipo de maquillaje contrató a 350 enanos para hacer que los personajes fueran más realistas. Estas 300 personas vinieron de todo el mundo y no todas hablaban inglés, por eso fue muy difícil entenderlos, y también fue un desastre confuso cuando tuvieron que cantar. Esto luego llevó a los Munchkins tener que imitar a los cantantes profesionales. El maquillaje de los Munchkins tomó una enorme cantidad de tiempo para aplicarse, tanto así que se necesitaron 20 maquilladores para hacer 9 Munchkins por hora. Y no es lo único loco con ellos. Estos tipos eran unos depravados, ya que no solo acosaban a la protagonista y la miraban debajo de la falda, sino que además tenían fiestas durante los descansos donde se rumora que hacían orgías intensas. Sin embargo, lo loco es que estos tipos ganaban mucho menos que Toto, el perro que aparece como la mascota de Dorothy. Él se llevaba a casa $125 semanales, que en la actualidad serían más de $2,000, mientras que los enanos se llevaban solo 50 semanales. Si bien no era una mala paga, no creo que hayan estado contentos por esto. Sin embargo, creo que lo valió, ya que accidentalmente le rompieron una pata en uno de los rodajes. Y a pesar de que la actriz de Dorothy quiso adoptarla, el dueño no quiso y siguió siendo un perro cinematográfico hasta su muerte en 1945. Y mira, los actores tenían que llegar al set a las 4 de la madrugada para comenzar su caracterización y filmar sus escenas generalmente durante 12 horas seguidas. Lo peor es que ni podían comer y solo tenían una dieta líquida por lo incómodo de sus trajes. El director final del Mago de Oz fue Victor Fleming, quien también fue el cerebro detrás de Lo que el viento se llevó, esa película exitosa. Tenía amigos muy poderosos y era conocido por intimidar a sus actores para conseguir las actuaciones que quería. Y también se dice que era muy violento. Una vez en el set de rodaje, abofeteó a la niña sin piedad. Esto solo porque no dejó de reírse por el acto de fanfarronería y bravuconería de León Cobarde y no dejó filmar. Y la actriz nunca más rió en el set. Y lo peor es que su final fue triste. Murió a los 47 años por una sobredosis de drogas. Sí, se volvió adicta gracias a esta película y sus productores, quienes cada vez querían que fuera más delgada. Con esto y muchas cosas más, la fotografía principal concluyó el 16 de marzo de 1939, después de 5 meses de producción con un coste final de $2,777 millones. Y tras su estreno el 25 de agosto de 1939, en el Teatro Chino de Grauman de Los Ángeles, recibió buenas críticas, pero la venta
venta de entradas fue muy decepcionante, y esto fue lamentable porque en ese momento era una de las películas más caras que se había producido en el estudio MGM. El Mago de Oz fue nominado a 6 premios de la Academia ese año. Lamentablemente perdió el premio a Mejor Película y el Oscar fue para Lo que el viento se llevó, pero sí ganó a Mejor Canción Original por Over the Rainbow, que fue cantada por Judy Garland en la película. Y muchos años después, El Mago de Oz finalmente logró su esperado éxito comercial cuando se transmitió por la CBS en 1956 y recaudó $29.7 millones aproximadamente, y eventualmente se convertiría en una tradición anual para ver en familia. Con el lanzamiento de la película primero en VHS y luego en DVD, El Mago de Oz se convirtió en una de las películas favoritas durante varias generaciones y en un clásico duradero. Y esto también gracias a la banda sonora de Harold Arlen, un compositor estadounidense que inmortalizó la hermosa música de esta película. Si bien las historias detrás de cámaras ya eran bastante conocidas mundialmente, los efectos de esta película no son tan conocidos, y personalmente creo que es bueno saber todo esto porque nos recuerda cómo la gente de esa época pudo lograr tanto con recursos tan limitados, lo que nos demuestra que el presupuesto no lo es todo, sino lo que puedes hacer con ese dinero. Y así, amigos, damos por terminado este video, pero no sin antes recordarles que pueden ayudar al crecimiento de esta hermosa comunidad suscribiéndose, dándole like y compartiéndolo con más amigos cinéfilos. Cuídense mucho, tomen siempre buenas decisiones, nunca dejen de preguntar, que conmigo nos veremos ahora mismo. Así que... bye. ¿Aos? ¡Aos! Come to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Suscríbete. I'll be back.